Ok. Bueno, a ver, vamos a empezar con una proposición. Espero que todo el mundo se acuerde de qué dice el teorema de Green, pero ahorita, si no se acuerdan, lo recordamos. A ver, la proposición dice lo siguiente. Lo voy a escribir por aquí, proposición. Como siempre, uno empieza con un campo vectorial, al cual hemos estado llamando PQ, que está definido en una región contenida en R2 y va a dar a R2 este campo, por supuesto, de clase C1, ¿no? Además, ponemos un punto ahí en U y tomamos una colección de omegas epsilon con cero menor que epsilon menor que alguna constante, una familia de subconjuntos de U dan medibles. Ahorita hago un dibujo, pero más o menos para ver de qué estamos hablando, ¿no? Jordan medibles, este, cerrados y acotados. Tales que, tales que para toda epsilon entre 0 y C, este, uno se fija en gamma epsilon, que no es otra cosa que la frontera de omega epsilon, porque para todo esto es una curva cerrada simple. Curva cerrada simple. Ajá. Este X también se queda en el interior de los omegas epsilon y, y el límite cuando epsilon tiende a cero de el diámetro omega epsilon, eso se va a cero. Bueno, esas son todas las hipótesis. Y si usted tiene todo eso, entonces lo que se puede concluir es que el rotacional de la función f evaluada en el punto x, eso es lo mismo que el límite cuando epsilon tiende a cero de pues, la integral sobre gamma epsilon, ya lo escribí muy feo, pero lo escribí mejor, sobre gamma epsilon de f respecto a la parametrización gamma epsilon. Ahorita decimos un poco más entre el área del omega epsilon y por supuesto donde gamma epsilon es una parametrización del gamma epsilon mayúscula que la recorre en el sentido de las manecillas del reloj. A ver, dije que iba a hacer un dibujo. Voy a hacerlo aquí abajito. O voy a hacer un poco pequeño ahorita digo por qué. A ver, entonces tenemos por ahí nuestro R2, ¿no? Y por ahí hay una región U que no sé cómo voy a pintar, pero supongo que para pintarla en el dibujo, pues la voy a pintar así grande, que esa sea U, ¿no? Y tengo un punto, entonces por ahí está el punto que le llamamos
¿no? Ahora fíjense esta parte que habla de los omega epsilons, no es otra cosa que en una familia de conjuntos Jordan medibles, este, acotados y subconjuntos de... Aquí me faltó de U, ¿eh? ¿Por qué no me dijeron? Subconjuntos de U, Jordan medibles, cerrados y acotados. Supongo que sí lo dije, no lo escribí, pero bueno. De tal manera que su... A ver, ¿cómo los pintaré esos? Pues no sé. Los voy a pintar, supongo que de rojo. Los voy a pintar así, pero, o sea, no necesariamente. Bueno, a ver, voy a hacer un dibujo. Podría, por ejemplo, sería uno, y luego había otro, y luego había otro, y así se entiende lo que va pasando. Voy a ponerle así puntos suspensivos, puntos suspensivos, puntos suspensivos. Entonces son conjuntos Jordan medibles. Estoy pensando que los omega epsilon pues son como lo de adentro, ¿no? O sea, dentro de esta circunferencia. Bueno, a ver, así, no sé. O sea, los omega epsilon es, por ejemplo, uno sería lo que está dentro de la curva roja más afuera, luego otro sería este y otro sería eso, pero en realidad hay un montón, no hay tantos pues, como números hay entre cero y C. Entonces este sería uno de estos. Y lo otro que, bueno, lo otro que dice esta cosa es que uno, bueno, si uno llama a este de aquí adentro, por decir algo, omega epsilon, la parte de afuera, es decir, la frontera, este, sería la que estamos llamando, esta que estoy como tratando de dibujar, esto sería lo que estamos llamando gamma epsilon. Y acuérdese usted que entonces la parametrización, esta gamma epsilon pequeña, la recorre en el sentido contrario de las manecillas del reloj, entonces debería de estar recorriendo como de esta forma, ¿no? ¿Sí está bien? Así es como es el dibujo. ¿Sí se entiende o no, jóvenes? Este, y entonces, ya, ese es el dibujo. Y entonces lo que uno tiene, bueno, así como en el dibujo, pues estas fronteras, sí están, o sea, tienen que ser curvas cerradas simples. X tiene que estar en el interior, más o menos como en el dibujo. Cuando epsilon se va a cero, pues estas se van haciendo chiquitas, es lo que estoy tratando de representar aquí. Este, y bueno, ahora sí, lo que tenemos que probar es que el rotacional se puede calcular como el límite de estas cosas, ¿no? De las integrales entre el área de lo que mide el omega epsilon. Y la prueba de esta cosa, pues es bastante fácil, la vamos a hacer en este momento. Y entonces, a ver, voy a pasarme a la siguiente hoja, ya que hice todo este dibujo, y a ver si me creen, ¿no? Entonces, a ver, prueba. A ver, aquí voy a hacer el mismo dibujo rápidamente, nada más como para referencia mía. Aquí está el X0. Digo, no había X0, se llamaba X. Y estaban estas cosas. Bueno, si le voy a poner la primera. Estaban estas cosas que se iban haciendo chiquitas y que iban convergiendo al este. Y bueno, la de hasta afuera se llamaba, bueno, es toda lo de dentro de la elipse se llama omega epsilon y la frontera se llamaba gamma epsilon y estaba recorrida en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Nos va a poner un par de flechas ahí respecto a gamma epsilon, ¿no? Esa era más o menos la situación. Y lo que nos tenía que demostrar, lo voy a poner aquí entre paréntesis para que no se nos olvide. Lo que nos tenía que demostrar era que el rotacional de F en X no era otra cosa que el límite cuando epsilon
tiende a cero de la integral sobre gamma epsilon de f con respecto a la parametrización gamma epsilon, todo esto dividido entre el área del gamma epsilon, ¿ok? Eso es lo que había que probar. Y entonces, a ver, pues empezamos. Lo primero que vamos a hacer es vamos a agarrar esta integral y vamos a ver cuánto es esta, ¿no? Entonces, otra vez, a ver, entonces, quiero empezar calculando la integral sobre gamma de epsilon de f punto de epsilon, ¿no? Y entonces, lo que me asegura el teorema de Green, pues aquí le ponemos esto es igual, a ver, entonces aquí ponemos teorema de Green, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que el teorema de Green lo que dice es que si tenemos una, una, ay, ¿cómo se llaman esos? Un campo vectorial, perdón. Y tenemos un campo vectorial y tenemos una región que llamamos omega en el teorema de Green, de tal manera que su frontera fuera una curva cerrada simple. El teorema de Green lo que decía es que la integral de línea sobre esa curva cerrada simple era igual a la integral sobre omega epsilon, sería en este caso del rotacional, ¿no? Del rotacional de F, ¿no? ¿Sí? Y entonces, a ver, lo voy a poner acá. ¿Qué es el rotacional? En este caso sería la integral sobre omega epsilon de la parcial de Q con respecto a X menos la parcial de P con respecto a Y, ¿no? ¿Sí está bien? Hasta ahí vamos bien. Y entonces ahora, eso nada más es el teorema de Green. Esto es igual a esto, ¿no? Y ahora si no se acuerda, bueno, aquí le pongo igual. Y este de acá es el teorema del valor promedio. El teorema del valor promedio, si uno se acuerda, y que debería de promedio, no escribí mal. El teorema del valor promedio lo que decía es que esta integral era igual a la función evaluada en un punto, bueno, a ver, sí, en un punto del dominio, era la igual a la función evaluada en un punto del dominio por lo que medía el dominio, ¿no? Bueno, entonces, a ver, entonces uno diría, ajá, lo voy a decir por acá, ¿no? Existe un, ¿cómo le llamaremos? Pues supongo que epsilon en el dominio que se llama omega epsilon, de tal manera que, a ver, entonces existe de tal manera que el teorema de valor promedio me asegura que esto de aquí es igual a la de, bueno, a la parcial de Q con respecto a X, evaluada en el punto psi epsilon, menos la derivada parcial de P con respecto a Y, evaluado en el punto psi epsilon. Y esto hay que multiplicarlo por lo que mide, o sea, la medida de Jordan de omega epsilon. ¿Sí está bien o no? Pero si uno se acuerda, estuvimos discutiendo cuando estábamos viendo esto de medida de Jordan, que la medida de Jordan en el R2, que es en el caso que estamos, era una extensión de nuestro concepto de área, ¿no? Entonces uno podía medir el área de un conjunto Jordan medible en R2 y eso era vimos cómo sacar la medida de Jordan de un conjunto y vimos que eso era una extensión de nuestra noción de área, ¿no? Entonces yo puedo escribir esto por el comentario que acabo de hacer como la derivada, como la parcial de Q con respecto a X en este monito signo, si epsilon menos la parcial de P con respecto a Y
en este monito xi epsilon, y esto lo cambio por lo que acabo de decir, por el área de, pues, de omega epsilon, ¿sí? Ahí vamos, y entonces ya acabamos, bueno, ya casi acabamos, ¿no? Si se acuerda uno, que era lo que tenía que probar, pues lo que tenía que probar era este, esta igualdad de acá arriba, y entonces ya sabemos cómo calcular esa área, y entonces decimos lo siguiente. Ahora sí, el límite, cuando epsilon tiende a cero, de la expresión de ahí arriba, que es la integral sobre sigma epsilon de f con respecto a la parametrización gamma epsilon, y todo eso dividido entre el área de omega epsilon. Pues ahora sí lo cambiamos. Fíjense que eso es igual a qué. Así cuando uno, fíjense que esta expresión es lo que está arriba en el numerador, ¿no? Entonces cuando uno cambia esta expresión de la integral, cuando uno cambia la integral por el resultado este que tenemos aquí, esto, el área se va con esta área, y entonces lo único que queda es el límite cuando epsilon tiende a cero de la parcial de q con respecto a x evaluado en el xi epsilon menos la parcial de p con respecto a y evaluado en el xi epsilon, ¿no? Eso es lo único que sobrevive ya que hacemos esto. Y ya nomás lo único que deberíamos de observar, ¿se acuerdan que, bueno, entonces fíjense que aquí esto que circulé, acá arriba, el xi epsilon estaba tomado en el omega epsilon, ¿no? Entonces por aquí va a haber uno, y en el siguiente va a haber otro. Estos son los xis, los que estoy tratando de pintar, este de aquí y este de aquí. Y entonces el tercero tiene que estar adentro del tercero. Y entonces uno puede observar que como estoy suponiendo que estos omega epsilon se están haciendo cada vez más chicos en diámetro, pues estos xis, que son los que estoy poniendo acá, ¿qué les va a pasar a estos xis epsilon? Pues esos epsilons se van a ir acercando, bueno, se van a ir acercando a X, ¿no? Entonces, a ver, observo aquí por abajo una observación pequeñita. Decimos, pues fíjate que cuando epsilon se va a cero, el xi epsilon se converge a X, ¿no? Porque acuérdense otra vez, los omegas epsilon se están haciendo chiquitos, ¿no? Y ya que uno observa esta cosa, dice, bueno, ¿qué pasaba con el campo? El campo F, por acá lo voy a poner, recuerda, aquí también como un cuadrito, recuerda que F es de clase C1, ¿no? Clase C1. Y entonces, ya que recordaste eso, ya que observaste eso y recordaste que F es de clase C1, cuando epsilon tiende a cero, esta cosa, el xi epsilon, tiende a X. Y como es de clase C1 y todas estas funciones son continuas, entonces, ¿cómo se calcula ese límite? Pues ese límite se calcula como la parcial de phi con respecto a X en el punto X menos la parcial de P con respecto a Y en el punto X. Y eso, por definición, es el rotacional de F en el punto X. ¿Sí? Y eso ya termina termina el teorema, ¿no? La prueba del teorema, porque empezamos con este límite y ya probamos que ese límite es igual al rotacional, que era lo que se quería probar si uno observa allá el paréntesis de arriba. Bueno, ese es uno muy importante. Entonces, a ver, nada más para recordarlo, me voy a pasar a la página anterior
Fíjense que lo único que dice este teorema es que si tiene una función de clase C1 y se toman regiones, estas omegas, épsilon, que se van haciendo chiquitas, cada vez más chiquitas, y convergen al punto X, entonces el rotacional se puede calcular, como le dije, como la integral de línea sobre sobre las curvas cerradas simples que determinan las omegas y nada más dividiendo entre el área de las omegas epsilon. ¿Sí? Bueno, lo quise enfatizar porque lo voy a usar. Bueno, entonces esto Las omega terminaría. epsilon siempre están ligadas. No, era una cosa que dije que iba a observar y nunca observé. No, no necesariamente, ¿eh? O sea, lo único que dice este teorema, o sea, yo las pinté así porque pues así me salió el dibujo, porque así lo pienso en mi mente. Pero no, el teorema nunca dice que las omega epsilons tienen que estar anidadas, ¿eh? O sea, de hecho, o sea, para contestar tu pregunta, no, no necesariamente, nunca lo usamos. Lo único que usamos es que el diámetro sí va siendo cero, ¿no? Esa es la única. A ver, lo voy a poner por acá. Pues es como la justificación del ejercicio final de la clase pasada, ¿no? La justicia. Híjole, no me acuerdo cuál era el ejercicio final de El la de que clase. tenías un círculo y pues hacías como que secciones circulares. Ajá, ajá, sí. Y, Ah, ok. híjole, pero no sé qué tiene que ver. Estoy confundido. Ya me pasé a la clase pasada. Sí, es que pues esas secciones las puedes ir haciendo más y más chiquitas en la circunferencia interior Ajá. y entonces al final pues puedes verlo como el mismo rotacional de, así en el límite ya el rotacional de toda la figura como el rotacional de todas esas circunferencias que van formando en la familia indizada. Híjole, no me queda claro lo que me estás diciendo, pero creo que sí. O sea, a ver, contestando puntualmente a tu pregunta, las omegas epsilon deben estar anidadas. O sea, podrían tener formas muy raras, ¿no? O sea, si tú piensas que tu X está acá, una omega podría ser así y otra omega podría ser así, pero lo que sí estás tratando de hacer es que se vayan haciendo chiquitas, ¿no? O sea, la siguiente podría ser así, pero sí se van a ir haciendo chiquitas. ¿Me expliqué o no me expliqué? Este, pero bueno, no necesariamente están unidadas, y cuando el rotacional se calcula de esa forma, ¿ok? ¿Sí contesté tu pregunta o no? Sí, ¿Sí? Ok, va. Bueno, este es el teorema, bueno, la proposición que estábamos viendo ahorita. Y de hecho, lo único que nos faltaría bueno, para que ya podamos hacer nuestro próximo examen es hablar de. Entonces ahí o sea, voy a cambiar un poco abruptamente de tema, pero van a ver que todo está relacionado. Bueno, creo. Quiero hablar ahora del rotacional en coordenadas polares, ¿no? Y entonces, a ver, quiero recordar un par de cosas que se supone que vieron en cálculo 3 y supongo que todo el mundo las ha de saber, entonces las voy a decir más o menos rápido y y, y, y a ver si me creen. A ver, bueno, les voy a hacer primero un dibujo, ¿no? Y me van diciendo, ¿no? Porque ahí sí. Como no les veo las caras, no tengo ni idea de si lo que voy a decir van a estar de acuerdo o no van a estar de acuerdo. Ok, bueno, lo primero que quiero decir es, acuérdese usted que si usted tiene un punto X en el plano, pues puede hablar de sus coordenadas polares, ¿no? Y sus coordenadas polares, pues son R teta, ¿no? Pero bueno, voy a hablar de estas cosas entonces, a ver. Por aquí está, este, por aquí está el vector X. Bien, ya no me quedó bien, pero bueno. Por aquí está el vector X. Ahí está.
Y uno se fija en el ángulo, lo voy a pintar. Este se llama teta y teta dije. Y este R es lo que mide este vector, ¿no? Sí, está bien. R es la medida de este vector, que no sé si lo quiero poner. ¿Dónde lo pondré? Lo voy a poner por aquí. R es lo que mide este vector, ¿no? Eso es R. A ver, pero había unos vectores muy importantes. Uno se llamaba, lo voy a pintar así, se llamaba ERX. ¿Y quién es ERX? ERX es el vector unitario en la dirección de X. ¿Sí está claro o no? O sea, a ver, si uno tiene que este es teta, entonces uno podría agarrar esto y podría decir, pues el vector R de teta es el que tiene coordenadas coseno de teta, es el coseno y el de acá es el seno, ¿no? Seno de teta, y es unitario, entonces por eso está puesto así, ¿no? Porque además si el seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, entonces todo el mundo se acuerda de quién es R de X, ¿no? Y había otro que se llamaba teta de X, que era, a ver si lo puedo pintar. Uno agarraba 90 grados para acá, uno agarraba 90 grados para acá, creo que eso parezca 90 grados, no lo sé. A 90 grados y se fijaba, bueno, se supone que son 90 grados, y entonces se fijaba en el vector unitario que tuviera, este, ay, sé como por dónde pasaría el vector unitario. Si es un vector unitario, pues supongo que como por aquí, no sé. Y a le llamábamos teta X, teta X. Y por cierto, a ver, voy a ponerlo un poquito mejor porque ya no me está gustando que este seno esté aquí. Acuérdense que lo único que dije es que este de aquí era el seno de teta, ¿no? Y entonces este de acá era el vector a 90 grados de del Rx, y pues por supuesto tenía coordenadas, a ver, las voy a poner por aquí, menos seno de teta, y para arriba valía coseno de teta, ¿no? Coseno de teta. Ok. Entonces, a ver. Ay, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Uno se acuerda que si uno tenía una función, ay, ¿cómo lo pongo? Por acá lo voy a poner. Si uno tenía una función que va, supongo, sí, una función phi que va de un subconjunto de R2 en R2, no, perdón, de R2 en R. A ver, a estas son las phis, bueno, ¿se acuerdan que lo que queremos es que, este, o sea, ay, ¿cómo lo digo? ¿Se acuerdan que lo que habíamos dicho es que un campo era conservativo si venía de otro, ¿no? De un gradiente. Si era un campo gradiente, o sea, si el gradiente de era igual al campo en el que estábamos trabajando, ¿se acuerdan? Y entonces, lo que uno se pregunta es, suponte ahora que te dan tu función esta phi en coordenadas polares. Y uno se preguntaría, pues, cómo tendría que ser un campo, cómo tendría que ser, o sea, si uno calcula esto en coordenadas polares, entonces dice, pues si uno se fija en el gradiente de phi y resulta que esto es f, pues entonces f es un campo gradiente. ¿Sí está bien o no? Pero entonces la pregunta para ustedes es, ¿cómo tendría que ser f
para que fuera el gradiente de phi cuando uno da una phi en coordenadas polares. Y entonces uno se tiene que acordar de cómo se calculaban el gradiente de phi cuando cuando la función estaba dada en coordenadas polares. A ver, entonces vamos a recordar un poquito eso, ¿no? Entonces uno decía, a ver, la derivada de phi con respecto a r en el punto x no es otra cosa que pues la derivada de, bueno, la parcial de phi con respecto a r en el punto r teta. Estoy pensando que no tiene coordenadas r teta, ¿no? Y si uno se acuerda, esta derivada parcial era el límite cuando h tiende a cero de, pues phi, la que se mueve, estoy en la r, ¿no? Entonces la que se mueve es la r. Entonces muevo la R tantito, esto lo dejo fijo, bueno, le resto perdón, R teta, o sea, estoy moviéndolo tantito y esto lo divido entre H, ¿no? ¿Sí? Pero después uno se daba cuenta que esto que está escrito aquí no es otra cosa que el límite. Todo esto lo hicieron en cálculo 13, que el límite cuando h tiende a cero, perdón, de phi de x, voy a cambiar un poquito para acá, phi de x más h veces el vector r x menos phi de x todo dividido entre h. ¿Sí se entiende? A ver, aquí lo único que está aumentando es la h, ¿no? Entonces, la h es pues, sumar tantito a la r o restar tantito a la r. Pero eso se puede escribir pues nada más, o sea, cuando tú agarras x y le sumas h veces a este vector recuerden que es el que, o sea, que es el unitario que pasa en la dirección de x. Entonces, cuando lo multiplicas por h y le sumas a x, lo único que hace es aumentar tantito en la misma dirección que x o disminuir tantito en la misma dirección que x. Entonces, estas dos expresiones son lo mismo. Y si se acuerdan, esta expresión que acabo de poner es la derivada direccional en la dirección de este vector, la derivada direccional de la dirección de este vector, evaluado en phi de x. Esa era la definición de esta cosa, ¿no? Esta cosa era la derivada direccional en la dirección de esto, evaluada en el punto phi de x, ¿sí? Pero acuérdense que otra cosa que vimos es que la derivada direccional de esto, bueno, una cosa que se ve en cálculo 3 y que vimos los que llevaron cálculo 3 con nosotros, es que la derivada direccional se calcula como la derivada total evaluada en el vector correspondiente de acá abajo. ¿Sí está bien? Pero en este caso la derivada total, como phi es una función que va de R2 en R, su derivada se puede escribir como un gradiente. Entonces su derivada en realidad es el gradiente de phi, evaluado en x, por supuesto. Y, era la derivada total evaluada en el vector de la que querías tomar tú la dirección. Pero en este caso, pues como si es un gradiente, pues evaluar es un producto punto, no sé si se acuerdan, y entonces esto les queda punto ER. ¿Sí se acuerdan de esas cosas? Lo que estoy diciendo es que cuando uno calcula esta cosa, lo que obtiene es de acá abajo. Y voy a hacer el otro, supongo que hay que hacerlo. No sé, ¿dónde lo voy a poner el otro? ¿Ustedes creen que me quepa aquí abajito? Lo voy a hacer rápidamente el otro. El otro, para hacer la otra derivada, a ver, ahorita digo por qué estoy haciendo todo, por qué estoy repitiendo todo esto. Uno define g de h como la función r coseno
de sigma más h, que es ahora cambiar tantito en el ángulo, coma r seno, eh, ¿cómo se llama este? Sigma, no, teta más h, perdón. O uno la podría ver como en coordenadas polares como r más teta más h, ¿no? Así, o sea, es sumar tantito al ángulo. Y entonces, a ver, lo que hacía, lo otro que se decía cuando estábamos allá en cálculo 3 es que si agarra uno phi y la compone con g y calcula su derivada en cero, fíjense que phi es una función que va, bueno, g es una función que va, este, que hace el cambio a coordenadas polares, ¿no? Y luego phi, este, esta función es una función que va de los reales en los reales, ¿no? Este, sí. O sea, la que está cambiando es h. O sea, h es sumar tantito el ángulo acá al x, pero lo único que estoy moviendo es el h, ¿no? Es cambiar el teta un poquito. Sí, entonces esta función va de los reales en los reales y entonces se le puede calcular su derivada. Y entonces hace el límite cuando h tiende a cero de pues es phi g seguido de phi en 0 más h, menos g seguido de phi en cero, todo dividido sobre h. Esa es la definición de la derivada y uno se puede dar cuenta que esto es el límite y seguro ya no me va a alcanzar bueno, le pongo aquí phi de g de h, nomás estoy poniendo lo que vale menos phi seguido de g, no, perdón, no lo voy a escribir así, phi de g de 0, ajá, y todo esto dividido sobre h. Sí, se me acabó el espacio, pero ni modo. ¿G de cero o G de teta? No, 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 Ah, de cero. Estoy calculando la derivada de esta función en el cero. ok. Fíjate que cuando h vale, aquí la que se mueve es la h, ¿eh? Cuando h Sí. vale cero, cuando h vale cero, ¿de qué punto estoy hablando? Bueno, del que está en la rectita. Del x que está acá arriba. O sea, cuando h vale cero, tengo r coseno de teta, r seno de teta. ¿Sí? Entonces estoy en el Ok. punto x. Pero esta función, la que se mueve es h. Y estoy pensando que es una función que va de los reales en los reales. Sí está bien, no digo, perdón, de los reales en R2, ¿no? ¿Sí? Entonces, Sí, creo que sí. empiezo, la G, no lo puse, pero si quieres lo pongo por acá. La G agarra un número real y lo manda a R2, ¿no? Eso es lo que hace la G. Y entonces, cuando tú agarras la G, dices, agarro la G, o sea, voy de R a Ah, R2. Y luego cuando aplico la phi, voy de R2 en R. Entonces, cuando aplico esta composición, ujú. es una función que va de los reales en los reales. Y la estoy calculando su derivada en el cero. Y si te fijas, esta función, bueno, cuando g vale cero, esta función está en x. ¿Sí? Ok, sí. Sí, sí, Bueno, a sí. ver, voy a escribir un poco más, voy a escribir un poco más. Esto se puede escribir como, ya hice algo aquí rarito, nadie me dijo nada. Aquí es el límite cuando, ¿qué? El límite cuando h tiende a cero, el límite cuando h tiende a cero de esta expresión, ¿no? Nomás la puse bien, pero si uno se fija en la expresión para g de h es solamente esta expresión, entonces a ver, lo voy a escribir acá. Esto es el límite cuando h tiende a cero de phi de r teta más h, porque esa es la g, menos g de cero, que era phi de r cero, ay, perdón, de r teta, ya me quedó horrible. Déjenme borrarlo y lo voy a poner otra vez. Ay,
A ver, entonces lo voy a poner por aquí, ok. Entonces esto es igual al límite cuando h tiende a cero de phi de g de h es r, teta más h, ¿no? Es esto que está escrito aquí arribita. Luego menos phi de g de cero, que eso es phi de r teta, y todo dividido sobre h. ¿Y ahora alguien me puede decir qué es eso que está escrito aquí? Eso que está escrito aquí, pues se mueve la h, ¿no? Y cuando h tiende a cero, eso que está escrito aquí es la parcial de phi, este, con respecto a A teta, ¿no? teta. ¿Sí? Esto evaluado en x. Sí, porque acuérdense que x era el r teta, ¿no? Sí, está bien. Y entonces, a ver, lo voy a escribir rápido. A ver, por acá. ¿Se acuerdan que estábamos haciendo? Estábamos viendo, ahorita digo bien todo lo demás, pero ahorita lo que estábamos calculando era esta derivada, ¿no? Y obtuvimos esto de acá, ¿no? ¿Sí está bien? Y me voy a pasar a la siguiente hoja. A ver, me voy a pasar a la siguiente hoja y lo más chistoso es que ya me resumen, digo, perdón, mi dibujo tan bonito que estaba ya lo perdí. Entonces, a ver, lo que acabo de probar es que la parcial de phi con respecto a teta evaluado en el punto X, que fue lo que acabo de hacer en la hoja anterior, no es otra cosa que phi, bueno, que g compuesto con phi derivada en cero, ¿no? Eso es lo que probé en la hoja anterior. Y entonces aquí yo derivo, pues por la regla de la cadena puedo derivar esta expresión, y entonces tengo la derivada de phi, que es un gradiente, porque acuérdense que es una función de R2 en R, evaluada en g de cero, ajá, por la derivada de g en cero, ¿no? Y entonces uno dice, ah, pero acuérdate que g de cero, ya lo dijimos como 3 veces, eso es x. Entonces esto es el gradiente de phi evaluado en x, así se llamaba, y g' de cero, si uno ve, ay, perdón, si uno ve la expresión de g que estaba del otro lado, sí, la voy a pasar rápido, la expresión de g era esta, ¿no? R coseno de R coseno de phi más h, R seno de phi más h, ¿no? Entonces, a ver, lo voy a poner acá porque a lo mejor es importante. Voy a poner acá, bueno, por acá abajo, ¿no? G de h, si se acuerda uno, era R coseno de teta más h, R seno de teta más h, ¿no? Entonces, si quiero pues tengo que calcular su derivada, perdón, su derivada en h, y entonces eso me daría que aquí pues no hay r's, entonces r es una constante, la derivada del coseno, perdón, es menos seno, entonces me queda menos r seno de teta más h, ¿sí? Por 1, ¿no? Y luego la derivada de r es una constante, la derivada del seno es coseno, así, y luego tendré que multiplicar por 1, pero pues eso me queda lo que acabo de escribir. Y entonces cuando evalúo en cero, este se convierte en menos r seno de teta, r coseno de teta. Ajá. Y entonces uno se acuerda que, bueno, ahorita lo digo, pero este es el gradiente en X, y esto es R evaluado en el vector que está a 90 grados. Ahí está. Si se acuerdan, este de acá, a ver, lo voy a poner por acá, es este vector, no sé si se acuerdan que lo pusimos, es este vector multiplicado por R, el vector que está acá de este lado. Bueno, y entonces en resumen, yo puedo pasar, bueno, esta R, acuérdense que aquí es producto punto, y entonces este R lo puedo sacar del producto, y entonces, a ver, entonces como conclusión lo que tengo, este era un cuadrito que
que tenía por ahí. Como conclusión lo que tengo es que 1 entre R por la derivada, perdón, aquí fíjense, el R lo saqué y lo pongo del otro lado, por la derivada de phi con respecto a teta evaluado en X, eso es el gradiente de phi evaluado en X punto el vector evaluado en X, ¿sí? Y entonces, si uno dice, a ver, cómo es, si yo quisiera calcular la derivada, o sea, si uno digo, a ver, pues el gradiente de phi, ¿no? Evaluado en X, quiero saber cómo es ese. Acuérdense que lo que acabo de demostrar es que la parcial de phi la parcial me da esta expresión con respecto a teta. Y la otra parcial, me voy a regresar un poquito por acá, la otra parcial me da esta expresión, ¿no? ¿Sí? Entonces, otra vez lo que uno dice en aquella clase de cálculo es que este gradiente lo que se puede expresar como la parcial de phi con respecto a R evaluado en X por R de X, ¿sí? Esa sería la primera. Y la segunda sería ok, la parcial bueno, tendría que poner, lo voy a quitar, tendría que poner 1 entre R, la parcial de phi con respecto a teta evaluado en X, y luego tendría que multiplicarlo por el E0 de X, ¿sí? O sea, lo que estoy diciendo aquí es que cuando yo multiplico el gradiente por fíjense, fíjense en el de arribita, nada más, cuando yo multiplico el gradiente por solo me queda esta expresión. Y si se fijan, cuando uno multiplica esta expresión de aquí por por el E0, pues este de acá se va y les queda, no, perdón, este de acá se va porque el de la izquierda se va porque son perpendiculares, y este de acá te queda 1 porque es el cuadrado de la norma y la norma es 1, y entonces uno puede dar una expresión de esta derivada. A ver, en resumen, bueno, y lo mismo pasa cuando uno se fija en otra expresión. Pero a ver, esta es una cosa de cálculo 3 que estoy como repasando muy mal. Lo único que quiero decir es que si uno tiene una phi que está dada en coordenadas polares, uno puede encontrar la descripción de la derivada, bueno, esta phi que va de R2 en R, uno puede encontrar la expresión de la derivada. Acuérdense que la derivada es una función lineal, ¿no? Y entonces, para dar una expresión de la derivada, lo único que uno necesita es ¿cómo se llama? Es una base ortogonal, que en este caso es la que está constando de estos dos vectores, y ya que uno tiene la base ortogonal, se fija bueno, uno puede describir la transformación lineal nada más dando una matriz, ¿no? Y en este caso los coeficientes de la matriz pues serían esto y esto, ¿sí? A ver, en resumen, nada más para que quede constancia de lo que acabo de decir. En resumen, lo único que quiero decir es, si uno tiene una función phi en coordenadas polares, siempre es posible calcular la derivada, que en este caso es un gradiente, solo sacando las parciales con respecto a R y las parciales con respecto a phi, pero esa derivada va a estar escrita en términos de la base ERX y Theta X, perdón, aquí me falta la teta, y aquí arriba también, Theta X, y cómo se calcula la matriz derivada con respecto a esta base, pues uno nada más calcula la derivada de phi con respecto a R, la derivada de phi con respecto a teta, bueno, y esta la multiplica por 1 entre R, y entonces la función derivada pues se calcula así. ¿Sí todo el mundo se acuerda de esas cosas?
O sea, no hay que cambiar de coordenadas, no hay que cambiar de coordenadas polares a coordenadas cartesianas, pues porque todo se lleva bien, fijándose en estas expresiones que acabo de poner aquí. ¿Sí, todo el mundo o no? Bueno, y entonces, si un campo, o sea, si un campo que va a ser, a ver, todo esto es para decir, si yo quiero que mi campo F, sea el gradiente de phi, o sea, porque eso es en lo que estoy interesado, ¿se acuerdan que eso era lo que nos interesaba? O sea, que el F fuera el gradiente de phi, pues entonces yo pues necesitaría que entonces F estuviera, bueno, si está dado en coordenadas polares, pues yo necesitaría que F en un punto X fuera, o sea, si va a ser el gradiente de esta phi, pues tiene que ser algún número que voy a poner FRX por ERX más otro número, bueno, sí, otro número, F teta X por teta de X. O sea, necesito que F sea de esa forma, ¿no? Este, o en otras palabras, bueno, sí, necesito que F sea de esa forma, ¿no? Y si tengo pues así yo puedo, o sea, si yo quiero que F sea el gradiente de phi, pues lo que necesito es que esta función y esta función exactamente cumplan, que sean la parcial de phi con respecto a R, y la otra de acá tiene que ser 1 entre R, la parcial de phi con respecto a teta. ¿Se entiende más o menos lo que estoy diciendo? ¿Sí? Ok. Y entonces eso es lo que quiero usar. A ver, todo lo que dije en esta última hora, creo, se resume a decir pues que, bueno, se resume a decir, acuérdese usted que la derivada se calculaba de esta forma, lo voy a tratar de circular en algo como importante. Acuérdese usted que la derivada se calculaba de esta forma cuando uno tenía, cuando a uno le daban su phi en coordenadas polares, la derivada se calculaba de esta forma, y entonces si uno quisiera que f fuera la parcial, bueno, fuera el gradiente de phi, pues f tendría que ser de esta forma, ¿no? Y donde este número pues, tendría que ser la parcial de phi con respecto a y este número tendría que ser 1 entre r de la derivada de phi con respecto a teta, ¿sí? Y entonces, otra vez, si tenemos un campo en, ¿cómo se llama? En coordenadas polares, pues vamos a tratar de que ese campo pues se vea de esta forma para poder decir que sea gradiente. ¿Se entendió lo que dije o no? Bueno, a ver, ¿tienen alguna pregunta? Porque voy a detener la grabación para tomar nuestro acostumbrado break. ¿No? ¿Preguntas? Nada. No veo nada en el chat, no veo nada aquí. Entonces, solo veo una carita de alguien que está como llorando. Bueno, voy a tener la grabación y ay, ¿dónde se? Ahí voy. Bueno,